Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Índice, presentación, biografía, contexto y argumento del cuento. Descripción de dos situaciones de desigualdad. Análisis de dos casos relacionados con situaciones de desigualdad e injusticia. Valores de igualdad y justicia al logro de los ODIs 10 o 16 como estudiantes universitarios. Declamación del poema. Los 9 monstruos. Conclusión. Muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Milagros Nicole Guaracha Rivera, estudiante de la carrera de Educación Primaria en la Universidad César Vallejo, y me complace presentar este material audiovisual que busca propiciar una reflexión profunda en torno a una problemática histórica aún vigente, la explotación y deshumanización en los Andes. Como punto de partida compartimos una frase que nos invita a pensar en la importancia del conocimiento como motor de transformación. El conocimiento es el primer paso hacia el cambio. Knowledge is the first step towards change. El presente video está basado en la novela El Tungsteno, del escritor peruano César Vallejo, una obra de gran valor literario y social, que denuncia las múltiples formas de opresión y violencia ejercidas sobre las comunidades indígenas por parte de poderes económicos y políticos, tanto nacionales como extranjeros. A lo largo de esta exposición, 6 estudiantes universitarios de diversas carreras abordarán los siguientes ejes temáticos: datos biográficos de César Vallejo, contexto histórico y un breve argumento de la novela, descripción de dos situaciones de desigualdad e injusticia, análisis de dos casos actuales relacionados con la novela, explicación de los valores de igualdad e injusticia en relación con la ODS 10 y 16. Declamación de los 9 monstruos. Por último, culminaremos con una breve conclusión y reflexión final sobre la problemática abordada. Los invitamos a visualizar este trabajo con apertura, sensibilidad y pensamiento reflexivo. Hola, yo le voy a hablar sobre la biografía de César Abraham Vallejo de Mendoza. Como bien todos conocemos y sabemos, César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino de la Libertad ubicado acá en Perú, y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. César Vallejo fue un poeta narrador, periodista y ensayista peruano, considerando una de las figuras más importantes y originales de la literatura en español en el siglo XX. Su obra se caracteriza por una de las profundidades de sensibilidad humana y un fuerte compromiso social. Escribió poesías vanguardistas, narrativa de denuncia, ensayo político y teatral. En el campo de la poesía destacamos 4 libros fundamentales. En número 1 tenemos Los Heraldos Negros, que fue publicado en 1919, su primer poemario, donde expresa un dolor existencial con un lenguaje cercano al modernismo. En segundo libro tenemos Trilce, que fue publicado en el año 1922, una obra revolucionaria del vanguardismo hispanoamericano, en la que rompe las reglas del lenguaje para transmitir su angustia personal y social. También tenemos Poemas Humanos, que fue publicado en 1939, que refleja su solidaridad con los más vulnerables y su crítica en la injusticia. Y España, aparte de mí, este cáliz, donde expresa el apoyo al pueblo español durante la Guerra Civil. En narrativa escribió 3 obras, Escalas melografiadas, que fue publicada en el año 1923, una colección de relatos breves con estilos simbólicos. Flava Salvaje, que fue publicado en 1923, una novela corta con el elemento alegórico, y El Tungsteno, que fue publicado en 1931, donde acá César Abraham Vallejo de Mendoza denuncia la injusticia que se le da o la explotación que se le da a los trabajadores indígenas en el país de Perú. También escribió ensayos y crónicas políticas en Rusia en 1931. Reflexiona sobre el pie de Kremlin, que analiza la realidad soviética tras la visita a la URSS.
Además, se publica de forma póstuma Contra el secreto profesional, que se reúnen artículos sobre política, sociedad, cultural y literatura. En teatro nos deja tres buenas obras. En número 1 tenemos Colachos Hermanos o Presidentes de América. Luego tenemos La Piedra Cansada y Look Out, todas con temáticas sociales, simbólicas y políticas, publicadas después de su muerte. César Abraham Vallejo de Mendoza fue un autor que revoluciona el lenguaje poético y nunca dejó de luchar contra las injusticias que se daban aquí en nuestro Perú. Por ello, podemos decir que su legado sigue vigente más que nunca. Hola. Hoy voy a hablarles sobre El Tungsteno. La novela El Tungsteno fue escrita por el autor peruano César Vallejo y publicada en 1931. Se desarrolla en un pequeño pueblo andino llamado Quiribilca, donde una empresa norteamericana, la Mining Society, explota las minas del tungsteno sin respetar los derechos de los trabajadores ni el equilibrio ambiental. La historia retrata las injusticias sociales, la opresión del pueblo indígena y la destrucción del entorno natural, aunque por el momento todavía se sigue haciendo eso, como consecuencia directa del capitalismo imperialista a través de personajes como Leonidas Benítez y Demetrio Rendón Wilca. Vallejo denuncia los abusos y muestra una crítica profunda al sistema de explotación extractiva en el Perú. Un breve argumento sobre el tungsteno es la representación del mineral actúa como el símbolo de la ambición extranjera y la desigualdad social. El tungsteno, altamente valioso por su uso industrial, especialmente en armamento durante guerras, motiva la presencia de una compañía extranjera que saquea los recursos del país, causando daños irreversibles tanto en el medio ambiente como en la vida de los campesinos e indígenas locales. La novela plantea una reflexión sobre cómo la explotación de los recursos naturales son responsabilidad social y ambiental, puede deshumanizar y generar profundos conflictos éticos y sociales. Hoy voy a hacerles una descripción de dos situaciones de desigualdad e injusticia presentadas en la novela El Tungsteno. La primera es la explotación laboral de los trabajadores indígenas y campesinos. Los trabajadores indígenas que laboraban en la mina del tungsteno son víctimas de condiciones laborales inhumanas. Trabajan largas jornadas con salarios muy bajos sin medidas de seguridad y bajo un trato degradante por parte de los encargados extranjeros y mineros también. Esta situación refleja una desigualdad estructural donde los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales, como la estadounidense en la novela El Tungsteno, que fue la Mining Society, se imponen sobre la vida y la dignidad de las personas locales. La injusticia, que es la riqueza que se extrae del suelo peruano, no beneficia a los peruanos, especialmente a los más pobres, sino que enriquece a empresas extranjeras. Además, se normaliza
el, el racismo y desprecio hacia los trabajadores y hacia los trabajadores indígenas, tratándoles como inferiores y descartables. El segundo es la violencia contra las comunidades y la impunidad. Una pequeña descripción es que en una escena del cuento o novela se relata como una comunidad campesina asesinando a personas inocentes. Estas acciones son justificadas bajo el pretexto de mantener el orden o proteger los intereses de la compañía minera. Las autoridades no solo permiten estos abusos, sino que los respaldan y encubren, evidenciando la corrupción y la complicidad del Estado con el capital extranjero. Esto refleja la injusticia que es cuando los campesinos que defienden sus tierras y sus derechos son tratados como criminales o subversivos. No existe justicia ni protección legal para ellos, mientras que los verdaderos responsables de la violencia que ocurre en la novela, es decir, los directivos de la empresa y los militares, gozan de total impunidad. Muy buenas tardes, a mí me tocará hablar sobre análisis de dos casos actuales relacionados con situaciones de desigualdad e injusticia en la obra de Vallejo. Como número 1 tenemos la contravención y abuso en comunidades cercanas a minas en el Perú. La situación actual que en Espinar, Cusco, varias comunidades campesinas han denunciado durante años la contaminación del agua y el suelo provocada por la actividad minera de empresas extranjeras como Glencore. Esta contaminación ha afectado gravemente a la salud de los habitantes y ha dañado sus formas tradicionales de subsistencia como la agricultura y la ganadería. A pesar de las protestas y reclamos, el Estado ha respondido con represión en lugar de resoluciones. En relación al tungsteno, como en la novela, los intereses extractivistas extranjeros se ponen sobre los derechos de los pobladores locales. La historia se repite: empresas enriquecidas por comunidades empobrecidas y oprimidas. Y en un Estado que protege al capital antes que a su pueblo, el desprecio hacia los campesinos y su forma de vida sigue manifestándose a través del abandono, racismo y violencia estructural. Número 2. Asesinatos de líderes ambientales y defensores de territorios indígenas. Caso Santiago Camacho, defensor Aguahún, Amazonas. Situación actual. Santiago Camacho, líder indígena Aguahún, fue asesinado en 2023 por oponerse a la tala ilegal de su comunidad en la región de Amazonas. Su caso no es aislado. En Perú, América Latina, líderes indígenas y ambientales son amenazados o asesinados por defender sus territorios frente a actividades extractivas ilegales o legales, minera, tala y petróleo. La mayoría de estos crímenes quedan impunes y los gobiernos no garantizan su protección. Con relación al tungsteno, pues Vallejo denuncia como el sistema a quienes se resisten a la explotación, como el sistema silencia a los que se resisten a la explotación. El asesinato de Santiago Camacho representa la continuidad de la violencia estructural que Vallejo demostró. Los que defienden la vida son castigados, mientras los que destruyen con fines lucrativos son protegidos. También está presente el mismo desprecio sobre los pueblos originarios y su convicción. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre los valores de igualdad y justicia al logro de la ODS 10 y la ODS 16 como estudiante universitaria. Valores de igualdad y justicia son esenciales para el cumplimiento de los objetivos sostenibles, el ODS, pues el ODS 10 nos habla sobre la reducción de las desigualdades y la ODS 16 nos habla sobre paz y justicia, especialmente cuando se analiza realidades como las presentadas en la novela de César Vallejo, que es el tungsteno, pues ahí el ODS 10 busca reducir las desigualdades dentro de los países, mientras que la ODS 16 promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
En la obra, la explotación minérica, el abuso hacia los pueblos indígenas y la ausencia de derechos demuestra lo que ocurre cuando estos valores son ausentes. Como estudiantes universitarios, nosotros tenemos un rol clave en revertir estas realidades. Desde nuestras aulas podemos fomentar el pensamiento crítico, las defensas de los derechos humanos, el respeto intercultural y la denuncia de sistemas que perpetúan la injusticia social. La historia del tungsteno nos recuerda que no basta con ser testigos de un sufrimiento. Es necesario actuar con ética, promover el diálogo y luchar por condiciones justas y equitativas para todos los sectores de la sociedad, en especial para los más vulnerables. Incorporar los valores de igualdad y justicia y mostrar formación no solo mejora la conciencia como ciudadanos, sino que también fortalece nuestras capacidades y transforma realidades y contribuye activamente a la ODS. Así, desde la educación podemos contribuir a un futuro más sostenible y humano, aprendiendo del pasado para no repetir nuevamente aquellos errores que ya hemos hecho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Rodrigo Seminario Payet y hoy vengo a recitarles el poema Los 9 monstruos del escritor y poeta peruano César Vallejo. Y comienza así. Y desgraciadamente, el dolor crece del mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetido lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor Ministerio de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón en su cajón, dolor. La lagartija en su cajón, dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que las máquinas, a 10 máquinas, y crece con la res de Roseau. Con nuestras barbas, crece el mal por razones que ignoramos. Es la inundación con propios líquidos. Con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento, posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y la oreja es oída. Y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos y 9 látigos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos declara en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras casas. Es un muy grave sufrir, puede uno orar, pues da resultas del dolor. Hay algunos que nacen, otros que crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no más nacen ni más mueren. Son los más. Y también da resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y hasta triste hasta el tobillo, de ver el pan crucificado al nabo, ensangrentado, llorando a la cebolla, el cereal, en general, harina. A la sal, hecha polvo, el lago huyendo al vino, un equeomo, tan pálida la nieve, al sol tan ardio. Como hermanos humanos, no decimos que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lo lejos y tanta sed de sed. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, muchísimo que hacer. A lo largo de esta presentación, hemos profundizado en las graves consecuencias de la explotación y la deshumanización sufridas por las poblaciones andinas, tal como lo expresa César Vallejo en su obra El tungsteno. Esta novela no solo denuncia los abusos cometidos en un contexto histórico específico, sino que también nos invita a reflexionar sobre realidades que lamentablemente aún persisten. El análisis realizado pone en evidencia que muchas de las injusticias descritas en la obra siguen presentes en el mundo actual.
lo cual no exige una mirada crítica y un compromiso activo. En este sentido, el ejercicio de la reflexión académica se convierte en una herramienta fundamental para comprender nuestro entorno y cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Como estudiantes universitarios, tenemos el deber de promover los valores de justicia, equidad y dignidad humana, contribuyendo de manera consciente a la transformación de nuestra sociedad. La literatura en este caso se convierte en una vía poderosa para despertar la conciencia y alentar el cambio. Este trabajo busca no solo informar, sino también motivar el pensamiento crítico, la empatía y la acción comprometida frente a los desafíos sociales de nuestro tiempo. Agradecemos profundamente su atención y el tiempo dedicado a este espacio de reflexión. Esperamos que este trabajo haya contribuido a fortalecer su conciencia crítica y su compromiso con una sociedad más justa y humana. Muchas gracias.